En mi celular usted me lo envió ahorita, ¿no, profe? Ah, sí, pero sí, yo se lo envié al celular. Ah, pero para ya proyectarlo por acá. Pues si usted lo puede ver en el celular, ¿no? Tranquilo, en el celular. Espera, entonces, miramos a ver cómo lo enviamos. Espérenme un segundo. Estuve hablando un poco con el profe, bueno, llegué tarde a la reunión con el profesor Silvio porque pues, me invitaron ahí a última hora. Sí. Eh, y me estaba El, comentando más o menos cómo llenar la presentación, un tipo de cosas ahí que le quería también preguntar a su merced. Está en una disposición muy buena de querernos como colaborar y de sacarnos tiempo de ver la presentación más adelante, antes de la sustentación, ¿no? Antes de la defensa. qué Porque bueno. sí, y Yo vi, yo sí, vi él que envió un correo ahí también como tratando también de invitarlo a eso. Yo pues todavía no tengo eso terminado porque hay unas cositas ahí que me tienen ahí como muy pensando, pero creo que la mayoría lo tenemos. La mayoría de yo lo que vi, él pide ahí ya creo que está como hecho, ¿no? Pero es tratar de afianzar un poco más esas cositas. Entonces, yo vi el correo. sí. Yo vi el correo, pero la verdad no lo he mirado bien. Ah, bueno, profe, imagínese que yo tampoco vi, ¿se acuerda ese correo que me envió una vez Gloria? Que yo le dije a usted que le envió una foto. Resulta que Es dentro de que, eso, es que usted y yo tenemos que hacer un plan exacto, de trabajo, un plan de trabajo. Yo como director y usted pues como el doctorante, ¿cierto? sí, Hay que hacer un plan de trabajo y enviárselo a ella. sí, Donde yo tengo entendido que hasta el 14 de abril usted está dedicado a la preparación de la candidatura y del 14 de abril al 30 de mayo está dedicado al avance de la tesis como tal. sí. Pero, pero hasta donde yo entiendo, ella quiere que pasemos pues como como un cronograma de trabajo donde haya como unas metas, unas fechas. Pues yo no sé, eso es lo que yo entendí. Pues yo no sabía eso, es que ya se cumplió el paso de entregarlo, ¿no? Sí, Sí, eso es que ya cambió el plazo. Yo tampoco sabía, yo fue que días que me acordé de ese correo y yo dije, voy a revisar qué fue lo que envió esta Gloria. Entonces cuando voy miro, no, es que fecha de entrega era en marzo, yo no sé qué, y yo, qué mierda, ya que. Pero sí toca enviárselo. Entonces yo le dije a Carolina, porque es que yo estaba embolatado con esa prueba de inglés, profe, porque yo dije, mm, no, ahorita no me pongo a meterme en más cosas porque tengo que concentrarme en esa prueba y estar muy metido ahí. Entonces yo esperanzo mañana terminar ese formato bien tempranito y para enviárselo a su merced para que solamente sea ponerle la firma ahí de ese formato y enviárselo. No sabía que le tocaba a su merced presentar también uno. sí, sí, me toca presentar también un plan de trabajo. Y se supone que usted me va a mandar el que usted elabore, pero yo tengo que elaborar mío en consonancia con el suyo, porque no podemos estar mirando por caminos diferentes. Ah, entonces apenas yo se lo envío. Yo trato hoy de qué, profe, de tener eso para hacérselo llegar. Y entonces sobre ese, yo retroalimento y amplío y construyo el mío y se lo mando a usted también. Sí. Bueno, profe, le voy a comentar mientras carga aquí esta vaina, porque carga esta vaina aquí de lo que le pude ver al profe Silvio. Él decía que más o menos el tiempo de la candidatura era 40 minutos, pero bueno, esto ya es lo que Carolina nos terminó diciendo, porque yo llegué tarde, pero tengo el video de él, de todo lo que le asesoró a Carolina sobre la presentación de la defensa. Entonces tengo que sacarme más o menos una hora de tiempo para sentarme a escuchar todo lo que él le dijo a ella. Pero Sí, yo Carolina también. dijo que ella había resumido. Entonces, él le solicitó a la doctora, a Gloria, le solicitó los formatos de evaluación y tanto el coloquio, porque el 14 es esto, el 14 es la defensa y el 15 es disque el coloquio. Entonces, de una vez, ahí mismo metido. Eh, Él me dice que hay que leernos el reglamento de la UCM en un capítulo ahí especial que habla del examen de candidatura, que ese capítulo es muy importante tenerlo claro y hacerlo mención al inicio de la... Pero, Dime, pero profe. una pregunta, Alexander. Ustedes presentan la candidatura el 14 y en el coloquio también tienen que volver a hablar. En el coloquio también, en el coloquio también.
Y el coloquio yo creo que uno termina ahí lo del examen y habla del coloquio también, de lo que le dijeron en el examen y lo que lleva uno y los avances y ese tipo de cosas. Yo creo que ya es Ya. como menos formal, ¿no? Sí, sí, Pero, sí. pero más o menos eso. Ella me dijo que cualquier cosa, pues la llamar. Yo ahorita estoy concentrado, quiero concentrarme es a terminar lo de la presentación esta semana para la defensa. Y ya pues me imagino que del coloquio saldrá esto. Una parte de ahí saldrá para el coloquio, yo creo. Sí, sí. Entonces, no dice. Entonces él me dice que leamos muy bien el reglamento de la UCM, donde habla, el reglamento del doctorado, donde habla del examen de candidatura, que es importante tenerlo claro y enunciar al inicio que estamos en acuerdo a todo el reglamento, que y tal cosa. Eh, Bueno, él me dice también que hablar de los autores, que hablar de tesis, no de proyecto de tesis, y hace una salvedad muy importante, que empecemos que cuál es la tesis de nosotros. sí. Profe, ¿cuál es nuestra tesis? Yo en realidad no sé sintetizar esa vaina. La tesis de nosotros sería el mismo título, yo creo, ¿no? Sí, la tesis suya es, pues lo que se plantea es demostrar o proponer, no, demostrar, no, proponer unos religajes entre la experiencia y las vivencias ancestrales de las cantadoras del Pacífico, con el sistema etnoeducativo colombiano A en través, su, en su enfoque pedagógico y curricular o en ajá, su parte curricular. sí, a través de los Eh, sistemas fractales, ¿no? sí, a través de los sistemas fractales, esperando como producto la construcción de un tejido epistémico. ¿Sí? Sí, sí. Esa sería como la tesis o el planteamiento sobre el cual usted va a trabajar. Ah, ¿Sí? ok, muy bien. Y él me habla de, Pero no lo planteemos tanto como en forma de problema. La tesis es más como en un enunciado. Entonces, eh, la tesis, la tesis que estoy trabajando son los religajes entre la experiencia y las vivencias ancestrales de las cantadoras del Pacífico con el sistema etnoeducativo colombiano en su estructura pedagógica y curricular, para lo cual voy a construir un tejido epistémico donde se van a plantear esos religajes, se van a dejar planteados esos religajes, ah, ok, ¿sí? sí, 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 sí. A ver, yo creo que ahí nos toca hablar un poquito también sobre esto de incluir ahí dentro de esa tesis que está basado, pues desde luego, desde los sistemas fractales en concordancia a las ciencias de la complejidad, ¿no? Y el pensamiento complejo. Sí. Mm. Profe, yo en esto le quería preguntar un poquito, porque yo miro, por ejemplo, yo le preguntaba a Carolina y yo le decía a Carolina, bueno, Caro, ¿y usted cuál es su método de investigación? Y ella me dice el pensamiento complejo. Pero yo le decía a ella, yo lo que tengo entendido es que el pensamiento complejo es una forma como muy relacionante de uno ver la vida, de ver la ciencia, de tratar de entramar y crear esos tejidos como tal. Yo creo que eh, yo le decía a ella, yo no sé, a mí no me suena plantear uno como un método de investigación, como decir mi método de investigación es el pensamiento complejo. Ella se quedó No, ahí pensando y me dijo, pues sí, yo sé que yo tengo ahí como cosas por trabajar, porque yo le dije, pues como estuvimos ahí en una charla los tres después, anoche nos reunimos los tres y hablamos un poquito de lo que cada uno quiere presentar. Entonces yo le decía a ella, yo creo que en eso te toca trabajar un poco. Y entonces ella me preguntó a mí, ¿cuál es su método y cuál es su metodología? Entonces yo le dije, mi método yo creo que es lo de los trayectos hologramáticos, que sí está muy relacionado con el pensamiento complejo y aquí va muy relacionado también con lo de la ciencia de la complejidad, porque un holograma termina siendo, un fractal termina siendo también como una especie de un holograma. Y le decía, y la metodología, yo creo que, y ahí le iba a preguntar entonces a su merced, profe, yo creo que Silvio establece que la metodología es como lo operacional, para sí, uno alcanzar los intereses nociológicos. Entonces yo sí, creo que esa yo pienso que metodología fue la que nosotros planteamos de los hablamos trayectos. de los trayectos, ¿verdad? Esa sería Yo nuestra pienso, metodología. yo pienso, Alexander, que vea, el método suyo se marca dentro del pensamiento complejo Uh -huh. y en relación con ciencias de la complejidad. ¿Por qué?
porque usted va a asumir, va a privilegiar la lógica del trayecto hologramático, la esencia del trayecto hologramático desde el pensamiento complejo, pero como el producto va a ser la construcción de un tejido epistémico con las dinámicas de un fractal, entonces el marco grande o la sombrilla grande suya del método está dentro del pensamiento complejo en relación con las ciencias de la complejidad. Y específicamente se condensa o se funde en lo que es el trayecto hologramático. Entonces ahí habría que hablar un poco de lo que es un trayecto hologramático, sustentar que el método suyo es el trayecto hologramático y fundamentarlo un poco, que entonces yo le enviaría pues como algo para que lo estudie sobre el trayecto hologramático. Y ya la metodología, en coherencia con ese trayecto hologramático, es el desarrollo o la vivencia de 4 trayectos, cada uno con un interés definido, un interés nociológico que lleva finalmente la vivencia o el desarrollo de esos 4 trayectos a, a la construcción, a la construcción final del tejido epistémico. Okay. Sí, sí, entonces sí la tenía clara, profe. Sí, eso fue lo que yo pensé. Yo dije, la metodología sería lo que nosotros construimos en la propuesta y ya el método sería lo que hemos hablado estos días. Que serían 4 momentos concebidos como trayectos, pero que no van en secuencialmente, sino que viven los principios de la complejidad, plasman o viven la recursividad, la retroactividad, la autonomía, todos esos principios que se plantearon en la metodología. Ok, profe. Él más o menos nos estructura de esta manera. Él dice que primero arranquemos con la normativa, que era lo que le comentaba, profe. Luego nos dice que trabajemos con la tesis y su estructura, que es esto de lo que estamos hablando. Luego sí, él dice que hablemos de la pregunta. Entonces, en la pregunta él dice que no es que lleguemos de una vez y escribamos la pregunta, sino tejer el problema y finalizar con la pregunta. Es decir, ¿cuál es nuestro problema? No es llegar a la pregunta, sino hacer un recorrido de más o menos eh, cómo, o sea, qué nos lleva a trazar ese interrogante de investigación. Entonces, Claro, es contextualizar el problema. Usted tiene contextualizar el problema. tiene que empezar a hablar mi interés para abordar este problema surge de mis estudios de la complejidad y que inicié en la Universidad de La Salle en Puerto Rico. Luego, en algún momento de mi vida académica, tuve relación en un proyecto que hice o en una experiencia que tuve con las cantadoras del Pacífico colombiano y me gustó, pues es un tema que me interesó mucho y ahora que llego a la Universidad Católica y tengo este reto de desarrollar una tesis doctoral, pues yo relaciono ambas. ¿Por qué? Porque es que las cantadoras, todas las vivencias que ellas tienen es algo muy rico, es algo muy, y eso no está plenamente, ¿qué digo yo? No está plenamente condensado, no está plenamente, hay muchas vivencias de las cantadoras que se pueden aprovechar para hacer unos religajes y redimensionar, alimentar, enriquecer toda la parte pedagógica, la estructura pedagógica curricular del sistema no educativo. Es decir, es explicar todo eso, Alexander. Sí, 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 sí. Bien, profe. Bueno, esa sería entonces una de la tercera parte de la que él habla. Después él nos da más o menos lo que dentro de esto viene la estructura y lo que él cree que se califica. Después dice materiales, dice que poco texto y que sea una gráfica muy mediada y que sea, perdón, una presentación muy mediada por gráficos, por representaciones, de tal manera donde se vea como más la comunicación que un poco de foro,
Sí, hablan de los centrales. Entonces, la cosa educativa, se va a trabajo. Cuando habla de locales, de autores, no habla de imagen educativo, pues habla de la formación suya, de dónde va usted a beber para poder fundamentar su proyecto investigativo. Alexander, sí. Alexander, Cuénteme, profe. ¿sí me escuchó? Sí, yo lo escuché todo. Aparte lo estoy grabando. Ah, bueno. Me interesa tener copia de esas grabaciones de lo que de la pasada y de esta, ¿o yo? Ah, yo se las paso, profe. Yo se las paso. Bueno, bueno, Yo bueno, se las paso como enlace de YouTube para que los tenga ahí y no se pierda. bueno, bueno. Bien, profe. Sí, porque Silvio ayer me pareció en un correo que envió a Carolina y a mí, creo que envió un enlace, envió esto como tratando de decir que este era el apoyo que había hecho a su asesora, Carolina, y este tipo de cosas. Y me preguntó por usted, que cómo iba la asesoría conmigo. Yo le dije que muy bien, que habíamos trabajado hace 2 días, creo que fue. 2 días habíamos trabajado y eso. Yo le dije que ya, y bien. Ah, me dijo, porque él como siempre, ¿no? Es que quiere que lo esté llamando uno como que todos los días también, ¿no? Porque Sí. que usted está perdido, que no hay otra cosa. Hmm. Ya no le Sí, pongo cuidado. yo lo conozco mucho. Sí, entonces empezó con el cuento que usted estaba perdido y que estaba desaparecido. A mí me da risa escucharlo porque parece niño chiquito. Sí, Vea, Alexander, si yo buscara al doctor Silvio y el tiempo que de encuentro con él lo pudiéramos dedicar a la academia, a recibir asesoría y todo, sería estupendo. Pero él es una persona muy dispersa que él sabe mucho y él se concentra como por ratos, pero de un momento a otro empieza a hablar de otras cosas, a salirse del tema. Entonces es muy, sí. ese es el problema. Y cuando uno tiene poco tiempo, uno va por lo que va a veces en medio de Sí. todo y da pena, pero pues el Entonces, tiempo de uno no da a veces entonces para... yo muchas veces lo he buscado y yo resulto aquí entre nos, porque me da pena con él, no, no soy capaz de sostenerle, pero yo resulto perdiendo el tiempo, porque voy a buscarlo para que me dé una asesoría y resulta que no me la sale dando, sino que resulta yéndose por otros lados y entonces entonces por eso no me gusta. Sí, lástima. Cuando yo llegué ahí me dijo Carolina, y estaba muy buena, Alex, pero llegó usted y empezó a hablar de otras cosas. Ya se dispersó, así mismo dijo Carolina. Sí, sí, Y sí, ya. claro. Menos Mm. mal me pasó menos mal me pasó el enlace de la asesoría que le dio a Carolina. En eso sí yo le insistí mucho, profe Silvio, no le vaya a olvidar, y me la envió ayer. Creo que también se la envió con copia a su merced. Sí, a mí también me llegó. Mm. Y él me dice que hay y lo último que califican es que uno tenga una muy buena síntesis de su trabajo, que haya una muy buena síntesis en eso, y que pueda Eh, desenglosar en el tiempo que le dan a uno y que no sea una presentación muy pesada, sino que sea una presentación muy práctica, pero donde se logre esto, plasmar todo el proceso de uno. Él termina diciendo que es muy importante darle a mencionar al final la bibliografía y lo que hablábamos ahorita, los autores como que lo acompañan a uno, los acompañantes sí, ahí de ese proceso de investigación. Entonces, él le llama un entramado de autores, cuáles y por qué, manejo crítico de ellos y cuáles fortalecen nuestro trabajo. Hay algo que a mí me tiene un poquito ahí, profe, y es esto del manejo de los datos, porque yo ahí sí nosotros no hemos trabajado mucho sobre toda esa parte. Yo consulté hoy entre lo que medio creo que nosotros podríamos trabajar y decían que algunos instrumentos de recolección de datos era la observación participativa, la entrevista individual y grupal, el análisis de texto y testimonios. Esa es una de las cositas que yo también le quería preguntar frente a eso, profe, porque esas serían como nuestras técnicas de recolección, ¿verdad? De la sí, información. pienso que sí. Sí. Pienso que sí, y pues la verdad, yo hasta ahorita que usted me lo plantea, yo no he pensado mucho sobre eso. Si Mm, usted si usted me regala tiempo de hoy a mañana y yo le mando a través de un mensaje qué instrumentos o qué técnicas e instrumentos pienso yo que sean las mejores, aunque usted me acaba de mencionar algunas que me gustan mucho, me parecen muy pertinentes, ujú. ¿sí? Pero déjeme pensarlo y le doy como mi versión y Ok. bueno, allá usted haría enunciamiento de esos instrumentos que se van a utilizar
y hablaríamos un poquito del plan de análisis de información, de cómo vamos a analizar la información. Entonces, también le mandaría yo de aquí a mañana con los instrumentos como unos rengloncitos, porque eso tampoco pues es que haya Profundizar que, mucho. que profundizar mucho, pero sí es bueno mencionarlo, Sí, ¿sí? es que yo en eso sí soy un poquito ahí, perdóname la ignorancia, profe, pero es que yo casi no he trabajado mucho sobre eso. Yo pensé que el análisis de texto y testimonios, por ejemplo, yo creo que es vital porque a nosotros nos va a tocar pues analizar los currículos que plantean ahí dentro de la educación, ¿no? Sí. Y eso también me imagino que debe haber un contraste en lo que yo hago de estadística, ¿no? Sino que aquí en la parte cualitativa sí no sé cómo hacerlo. Un contraste entre lo que hay entre los textos en esos currículos y también lo que vivencian las cantadoras de Colombia o las entrevistas individuales, yo creo que deben salir del análisis de esos textos o de esos microcurrículos, o no sé cómo los llamen ellos, en la educación, me imagino que tendrá el mismo nombre de los currículos que ellos manejan. Bueno, esa era una dudita. Profe, hay otra cosa que yo no he querido preguntar porque prendo la luz de acá, porque siento que paso por muy ignorante, pero yo estaba que se la hacía a su... Alexander, antes de que se me olvide, yo estuve brujeando un poquito esa video asesoría que le hicieron a Carolina y alcancé a ver en un pedacito que ella le dijo a Silvio que ella iba a hacer un ensayo y se iba a grabar y que se lo iba a enviar a él, Sí. donde ella controlara el tiempo, los 40 minutos, donde ella, pues, que ella iba a a grabarse ya haciendo un ensayo ya como si fuera la presentación definitiva y que se lo iba a enviar a él con tiempo que para que él le hiciera sugerencias. Entonces, lo mismo le diría yo a usted. Sería muy Ah, no, interesante. profe, nosotros lo hacemos de una vez directo acá por este medio. Eso que ponernos a grabarnos ni que nada. Eso sacamos un ratico, unas 40 minutos y yo le hago la presentación. Yo había pensado en, cuando termine eso, en decirle a su merced y decirle al profe Silvio que estén ahí por Perfecto, este medio que va a ser. Me imagino que va a ser por perfecto. acá y hacemos la sustentación por acá y ya. Eso que ponernos a grabarnos ni que Perfecto. nada. Y de una vez lo Listo, presentamos. listo. Pero me prendo un poco la luz, profe, porque se me ocurrió esta sala. Bueno, profe, hubo algo que a mí, Juan Manuel de Paso tocó mucho y yo estuve hoy leyendo un poquito sobre eso. eh, y también me preocupó un poco, no me preocupó, pero yo sí creo que lo debo tener claro, es el cuento de unos conceptos que para mí son nuevos, pero Juan Manuel los tocó porque yo me imagino que en ese ámbito se mueve mucho en toda esta vaina y eso de la ontología, porque él comentaba, Silvio comentaba que a esta señora, esta Colombia es que se llama, la estudiante de él, América. América, eso, yo le digo Colombia. Imagínate que un día yo allá en Manizales le dije esto, Colombia, y esa me dijo, no es Colombia, es América, y yo, bueno, hace parte ahí, está relacionada. Entonces, a ella le preguntaron que cuál era la ontología de su tesis, lo ontológico de su tesis. Y Silvio comentaba que la pobre América quedó tan fría que le tocó tomarse un espacio para tomar agua porque no sé qué más pasó. Eso contó esta Carolina, que le había dicho Silvio. Entonces, yo estaba leyendo un poquito sobre ese cuento de la ontología. Es más, me tocó hacer una tarea de Juan Manuel, pero yo no creo que me haya quedado bien, pero... Y dice que el ontológico estudia al ser en general en cuanto a lo que es y cómo, por qué existe y se mueve. ¿Qué es cómo es y cómo es posible? Entonces yo me preguntaba qué es lo ontológico de mi tesis. Entonces, Vea, Alexander, lo ontológico se resume en lo siguiente. Lo ontológico se resume en que usted explique cuál es la razón de ser de hacer un trabajo como estos. ¿Cuál es la razón de ser? El qué es lo que usted, el qué, el por qué y el para qué. Yo, yo resumiría lo ontológico en esas cuatro cosas. ¿Cuál es la razón de ser de mi trabajo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿Sí? Eso reúne el ontos, porque el ontos analiza en profundidad el ser de la situación o el ser del sujeto o el ser del objeto. ¿Sí? Lo ontológico, aunque lo ontológico está más aplicado es al sujeto, ¿cierto? A la persona. la ¿Sí? persona. Por eso yo me confundí en ese lado y yo puse más que pues mi tesis no,
no era del todo ontológica, porque si fuera ontológica yo pensaba que estaba como más estudiando entonces como la naturaleza de las cantadoras o la forma de su realidad, es decir, la cosmovisión de ellas, si fuera un estudio de investigación ontológico, que en este caso pues sí, por lo que su merced comentaba, que es más un estudio del sujeto. Pero sí, cuando lo plantea desde ese lado, desde lo ontológico, ya entonces de la investigación, sí es más lo que usted dice, como Yo pienso que toda investigación tiene un pilar ontológico, ¿cierto? sí, Y se resume en eso, en explicar cuál es la razón de ser de la investigación, qué es lo que se hace en la investigación, un por qué, un para qué, pero también lo podría complementar con una parte antropológica, que se refiere a explicar en qué contexto, en qué cultura. Lo antropológico mira el tipo de cultura, el tipo de concepciones que se manejan en el caso nuestro en educación, qué concepción de ser humano, de sociedad, de educación se maneja en el contexto donde yo voy a hacer la investigación, ¿sí? Esa parte cultural y conceptual también es muy importante, no, ¿sí? ok, profe. Ok. Lo que pasa es que usted no puede, para 40 minutos, yo pienso que hablar del ontológico y de pronto de esa parte antropológica, de la cultura en que está enmarcada la investigación, aunque lo suyo pues tiene que ver con la cultura y eso va a estar presente en toda la sustentación, ¿cierto? Eh, Eso lo tiene que mencionar muy ágilmente porque usted no se puede detener, por ejemplo, a hablar ahí, pero sí podría decir, para mi investigación o mi investigación se fundamenta en un concepto de ser humano definido por tal autor, en el cual se plantea que la esencia del ser humano son sus vivencias, pues podría definir muy rápidamente el concepto de No, ser yo humano, no, ¿ah? ok, sí, sí, yo no lo pensaba anunciar. Lo que sí creo es por si me lo llegan a preguntar, como para tenerlo uno claro, ¿no? Sí, Sí. sí. Entonces esa parte, él me decía, bueno, eso era de lo ontológico, de lo epistemológico, pues yo consulté que era más, que estaba muy relacionado, era ya con la naturaleza de las relaciones entre el conocedor y aquello que será conocido. Entonces yo planteaba que lo epistemológico acá serían como esas disciplinas que estamos manejando, ¿no? Sería como el tema de los fractales, como las ciencias de la complejidad, como el pensamiento complejo, como la educación, todas esas disciplinas que estaríamos trabajando acá. Pensaría yo Mire, que era eh, esa parte de lo epistemológico. Alexander, mire, eh, lo epistemológico tiene como esencia el proceso de producción de conocimiento y la validez del conocimiento que se produce. Y la relación, como usted acaba de decir, entre el sujeto que conoce y el objeto o el sujeto que se deja conocer. Uh -huh. Y ahí entraría el interés de la investigación, cómo se maneja la objetividad en la investigación, cómo no contamino yo con mis prejuicios y mis ideas la investigación, cuál es la relación entre cómo me acerco yo a las cantadoras, cómo me acerco yo al sistema no educativo, de tal manera que no lo manipule, que no lo... ¿Sí? Todo eso hace parte de lo epistemológico. Como el proceso en que de desarrollo del conocimiento, cómo me acerco yo al objeto de conocimiento y cómo logro yo que el conocimiento que se produzca sea válido. Ah, sí, porque aquí dice, comprende y explica cómo se conoce lo que se sabe. Sí, sí. Ajá, sí, 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 tiene toda la razón, profe. Bien, ahora, pues, Pero Alexander, es muy bueno que usted, pero ojo, maneje bien el tiempo, porque es muy bueno tener en cuenta lo ontológico, lo antropológico, pero eso meterlo como parte del no, discurso, pero no quedarse ahí en eso. no, yo no, es más, yo no lo pienso nombrar. Lo que pienso es prepararme por ahí porque Silvio nos decía, tengan a la manita por ahí debajo
debajo de la mesa algunas respuestas como estas. Entonces ahí me dejó a mí como pensando y yo dije, pues si a mí me preguntan cuál es el ontológico de mi tesis, yo creo que no, inicialmente no la sabría responder muy bien, pero yo creo que ya me empapo mejor y pues ya sería muy diferente. Entonces eso es lo que estoy tratando de hacer. Y venía otra parte que era lo metodológico y entonces yo me preguntaba en mi tesis en cuál de esos cuatro movimientos se fortalece más entre lo ontológico, entre lo epistemológico, entre lo axiológico o entre lo metodológico. Y pues yo creo que tiene de todo un poquito, pero me parece que dentro del plus que le hemos dado a la investigación no está muy concebido dentro de lo metodológico por el hecho de los fractales ser como la novedad dentro de este proceso de investigación. Yo pienso, Alexander, aquí cortándole, que la investigación tiene mucho corte de, de lo, de lo epistemológico, ¿sí? Porque mire que el fruto suyo va a ser construir un tejido epistémico. Entonces, en lo epistemológico, eh, lo que se busca es, mediante la investigación, realizar un proceso de producción de conocimiento que sea válido, que sea útil, que permita la generación de un constructo o de un cuerpo teórico que en realidad pues trascienda, ¿cierto? Y que preste un beneficio para la sociedad, que preste un beneficio para las comunidades que se intervienen. Entonces, en ese proceso de producción de conocimiento se tiene mucho cuidado con la relación con el sujeto que se está investigando, se tiene mucho cuidado con que haya una objetividad grande en la investigación, que en lo posible el investigador no sesgue la investigación, que haya una intencionalidad verdaderamente, yo diría que se reúne la intencionalidad suya entre lo comprensivo, lo interpretativo, pero con una mirada hacia lo transformador, ¿sí? Entonces, yo pienso que más que ontológico, más que metodológico, y yo no sé qué otra fue la que mencionó usted, me diría yo que es más de corte epistemológico, más centrado en lo epistemológico. Ah, ok, profe. Sí, 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 tiene toda la razón, porque lo metodológico es más un estudio como él aplica la ordenación racional, dice, es, ¿cómo puede concluir el investigador con relación a los hallazgos? ¿Cómo puede conducirse el investigador con relación a los hallazgos? Sí, pues yo inicialmente la pensé, la pensé de que de todas maneras tiene un corte metodológico por el hecho de la propuesta de incluir aquí los fractales en el estudio, ¿no? Pero si uno lo piensa, entonces tenemos de todo un poquito, ¿no? Tenemos de Sí, parte porque teológica, epistémica, metodológica, ¿cuáles fueron los ontológico, epistémico, metodológico y cuál otro mencionó usted? axiológico. Axiológico. No, es que toda investigación yo pienso que tiene, y más en la complejidad, tiene esos elementos. Lo que pasa es que prevalece en la suya lo epistemológico, prevalece, pero eso no quiere decir que los otros fundamentos que debe tener toda investigación estén ausentes, porque es que la investigación, para poderla realizar, debe tener un fundamento ontológico, axiológico, y debe tener un fundamento metodológico, ¿cierto? Ese axiológico, profe, me pareció como muy poetista esa vaina porque dice, estudia la naturaleza de los valores, lo bello, lo bueno y su influencia, sus valores contra valores, Sí, acción de sí, identificar, jerarquizar, valorar las necesidades del sistema intrínseco y extrínseco propios de su actuación con el quehacer social. sí, Entonces, lo axiológico se refiere como a los principios y a los valores en los que se orienta la investigación, y yo pienso que ahí lo axiológico suyo es un principio de inclusión, de equidad, un principio de justicia, de igualdad social, con la etnoeducación, con las cantadoras, porque es pensar en una población que representa una minoría y que de pronto no ha sido muy tenida en cuenta.
Entonces yo pienso que toda esa parte axiológica de principios y valores de la investigación suya va orientada hacia ese tipo de valores, de inclusión social y educativa, de equidad social y educativa, de qué más le digo yo. Sí, es toda esa parte, lo axiológico son todos Sí. los principios y valores que orientan la investigación. Ah, bien, profe, genial. Con eso me queda bastante claro todo lo que, lo que íbamos a trabajar ahí. Esto, ¿Aló? sí, profe. Le presento las imágenes estas que me envió, profe. O ya está cantado. Sí, yo le voy a contar aquí de manera muy ágil qué le incluí yo, Ah, ok, ¿sí? entonces la abro desde mi celular. Ya la abrió. Ya la voy a abrir. Usted cuándo se va a sentar como a pasar ya todo esto en limpio? Yo espero mañana, porque hoy quería ponerme a hacer esto, lo de lo que Gloria está pidiendo. Porque yo aquí le alimenté, pero yo pienso que todavía me falta como darle una mirada final, Ah, ¿cierto? sí. Vea, Alexander, el primer mapa, el primer trayecto El tópico, denominado ¿ah? el tópico de indagación. Tópicos de indagación. Si usted mira la primera versión que le envié hace como 8 días, Ujú, eh, teníamos unas categorías macro que eran educación, sociedad y cultura, ajá. unas categorías principales que eran experiencia de las cantadoras, sistema no educativo y fractales, ¿cierto? Y yo le había planteado unas categorías derivadas ahí para la experiencia de las cantadoras, conceptos prevalentes, experiencias educativas y pedagógicas relevantes, imaginarios culturales, métodos de enseñanza-aprendizaje, relaciones intergeneracionales. Y para el sistema no educativo le había planteado unas categorías derivadas, enfoque curricular, propósitos, contenido, secuenciación, método, recursos, evaluación, ¿sí? Y eso lo había alimentado con unos interrogantes: ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Que mire que ahí está lo ontológico, ¿sí ve? Sí. ¿Qué le agregué para el día de hoy? Le agregué arriba, no, le agregué primero a los lados algo que caracteriza su método, y es una mirada abierta, relacionante, en búsqueda de unas emergencias. Ajá. Entonces lo puse en ambos lados: mirada abierta, relacionante, en búsqueda de unas emergencias. En la base coloqué el problema, el interrogante de investigación: cómo religar las vivencias ancestrales y las características vitales de las cantadoras de Colombia, teniendo como referente la teoría de los fractales en los currículos etnoeducativos actuales. Y como dinamizadores de todo ese proceso de relación entre estas categorías, de estas macrocategorías, de estas categorías principales y de estas categorías derivadas, coloqué algo que caracteriza también su método, y es la búsqueda de rupturas, desarticulaciones, y arriba la búsqueda a la vez, con base en la identificación de esas rupturas y desarticulaciones, de una integración o una fusión entre estas grandes categorías, Sí, que es lo que está plasmado en los intereses nociológicos, sí, señor. ¿sí? Sí. Entonces, ahí eso fue lo que le agregué al primer territorio o primer trayecto de tópicos de indagación, Bien, profe, ¿sí? muy bien. Genial. Bueno, en el segundo trayecto, problematización, habíamos vuelto a colocar las macrocategorías educación, sociedad, cultura, las categorías principales, experiencia de las cantadoras, sistema no educativo, religajes, y habíamos colocado un interrogante
cómo la teoría de los fractales puede servir de nicho epistemológico, conceptual y metodológico para religar ambos sistemas. Y arriba habíamos colocado la pregunta nuevamente, cómo la experiencia de las cantadoras de Colombia puede religarse y enriquecer las lógicas y fundamentos curriculares del sistema educativo colombiano. Hasta ahí teníamos, creo que era lo que le había colocado. No, perdón, también teníamos los interrogantes de los lados. ¿Qué elementos de la experiencia de las cantadoras se pueden relegar con el sistema educativo actual? ¿Cómo puede el sistema educativo colombiano actual ser contexto anfitrión en el cual se plasmen o acojan los religajes educativos, me enredé ahí, en el cual se plasmen o acojan los religajes de elementos educativos de la experiencia de las cantadoras del Pacífico? Entonces habíamos dejado planteado ahí, ¿qué le agregué para el día de hoy? En esa problematización, le volví a agregar mirada abierta, relacionante en los 4 ángulos. Y le agregué la palabra tejidos, porque vamos a buscar a partir de esa mirada abierta, relacionante, vamos a buscar unos tejidos entre lo que resulte de esos 4 interrogantes, y con una mirada abierta y relacionante lo que va a generar son unos tejidos, ¿sí? Y en los ángulos le coloqué pensamiento complejo y ciencias de la complejidad. Ese fue como lo que le agregué al segundo trayecto, ¿sí? Sí, sí. Bueno, el tercer trayecto, que es la fundamentación epistemológica y compleja, teníamos otra vez las macrocategorías, las categorías centrales, y le había colocado simplemente autores, fuentes empíricas, otros referentes, en ambos lados de las categorías principales, porque ya estamos en el trayecto de fundamentación epistemológica compleja. ¿Qué le agregué para el día de hoy? Le agregué, como parte de esa fundamentación, le agregué los 4 trayectos que estamos proponiendo. Trayecto 1 habría que colocarlo ahí debajo, brevemente cuál es el trayecto 1, trayecto 2, trayecto 3 arriba y trayecto 4. Okay. Y entre esos trayectos le agregué unos componentes: componente epistemológico, componente lógico y componente procedimental, ¿sí? Que eso lo tiene usted redactado dentro de la metodología. El componente epistemológico, el componente lógico y el componente procedimental, que son fundamento para el desarrollo de esos trayectos. Cada trayecto es analizado desde lo epistemológico, lo lógico y lo procedimental, ¿sí? Y le agregué a los lados, y todo unido con una línea punteada, los principios de la complejidad: retroactividad, recursividad, apertura, evolución, autonomía, a ambos lados. Y le coloqué arriba influencias para... esto, falta autoorganización, ¿no? O autopoiesis, algo así como que... Ajá, exacto, también podría ir ahí. Sí. Miramos en qué parte lo colocamos. Espere, yo lo apunto aquí para ubicárselo, porque le coloqué influencias paradigmáticas e influencias del contexto sociocultural, ¿sí? Sí. Y en los ángulos volví a colocar ciencias de la complejidad y pensamiento complejo. Espere, yo apunto lo de autopoiesis. Yo se lo agrego ahí, ¿de acuerdo? Sí, señor. Pues yo pienso que esto es de dibujarlo, ya como pasarlo en limpio y en la parte digital, y empezarle a dar como una organización bien bonita, no sé. Sí, yo estaba pensando mucho en esto de acá y estaba pensando que la presentación que usted hizo acá, profe, a mí me parece muy bonita para presentarla dentro de la defensa.
e irla alimentando así por bloques de lo que vamos hablando. Es decir, tomar el espiral en cada una de las fases que vamos haciendo y creo que ahí podemos ir presentando casi toda la propuesta. Yo la veo aquí totalmente bien condensada y una muy buena síntesis de ese trabajo. Pues lo importante es que usted tenga una comprensión muy clara de lo que va en cada trayecto, Sí. para que no se vaya a enredar. No, sí. Yo, ¿Sí? yo me busqué el libro ese de Educación, Sociedad y Cultura, creo que es el de la maestría. Entonces ahí Sí, es donde vienen los trayectos y vienen explicados cada uno de los territorios, perdón. sí. Entonces, territorio de indagación, territorio de problematización, territorio de fundamentación epistemológica. Es un libro que hizo el profesor Silvio con otros autores, por ahí les leí también. Por ahí lo llevo, voy en el territorio 3, de ahí no he avanzado. Por eso esos dos primeros los comprendo bastante bien. Bien, me parece muy bien que esté haciendo eso Alexander. Y bueno, yo pienso que también podría explicar allá que usted, el método es el trayecto hologramático y la metodología es la definición de 4 momentos retroactivos, recursivos, que usted los denomina trayectos, que traído de la lógica del trayecto hologramático, allá son territorios, pero usted aquí les dio la denominación de trayectos y porque representan como 4 grandes recorridos que hace usted en el proceso investigativo. Sí. ¿Sabe qué me pareció muy curioso, profe? Que no sé si es que, ¿por qué Carolina no iría a trabajar algo muy similar, ¿no? Si Silvio fue Pero casi uno de los autores en esto del trayecto hologramático, yo no entiendo ella por qué no está ahí como metida con eso. Ella me escucha a mí y dice, no, yo no sé nada de eso del trayecto. Yo le dije, yo pensé que Silvio te iba a asesorar sobre eso, porque pues el libro que yo le dije a ella, el libro que yo le comentaba, habla mucho sobre el trayecto hologramático. También se me hizo muy curioso que, no sé si tal vez ahí no lo aplique, pero en la tesis doctoral de él no habló tampoco del trayecto hologramático. ¿Te acuerdas que de ahí fue donde sacamos la metodología de los... sí, pero usted me dijo que no habló, yo la verdad no he mirado mucho la tesis de él, pero usted me dijo que no habló del trayecto, pero que sí habló de como de unos, sí, de unos trayectos o Trayectos momentos. territorios. Trayectos. ¿Trayectos qué? Él lo llamaba como territorios trayectos, era el nombre que le daba, algo así. Ah, bueno, simplemente le dio otro nombre, pero la esencia es la misma del trayecto hologramático. Sí, está bien, listo. Pues. Bueno, Alexander, el trayecto 4, dialogicidad compleja, donde ya ponemos a dialogar todas estas categorías, teníamos nuevamente las macrocategorías, las categorías centrales, y yo le había colocado arriba circuitos relacionales, redes semánticas, capítulos de la obra. Y hasta ahí, y a los lados categorías principales y categorías derivadas, ¿cierto? ¿Qué le agregué yo hoy? Le agregué que todas esas relaciones entre esas categorías van a dialogar. ¿Cómo van a dialogar? Apuntando a formar circuitos relacionales, redes semánticas y a consolidar la esencia de los capítulos de la obra. Pero ¿cómo lo van a hacer? Teniendo en cuenta unos principios, unas disposiciones y unas categorías lógico-metodológicas. Sí. Teniendo en cuenta unas inferencias y un acercamiento al conocimiento empírico de la realidad. Teniendo en cuenta arriba un proceso reflexivo crítico. Sí. Y teniendo en cuenta unos pensamientos o elucubraciones en la acción cognitiva investigativa, que los pensamientos o elucubraciones que se van a dar por parte del investigador van a estar orientados a crear, perdona, sería primero a pensar, a crear, no, sería primero a pensar, reflexionar, relacionar, dialogar y crear de último, ¿sí? Y ese diálogo, porque estamos en el trayecto de dialogicidad, tiene abajo como fundamento el desarrollo de unas estrategias metodológicas, de unos procedimientos, de unos instrumentos en algunos ámbitos de la investigación. Y arriba, un conocimiento en profundidad del problema profundo y unas comprensiones siempre abiertas. ¿Sí? Sí, señor. Y en la mitad
le coloqué transdisciplinariedad. Claro. ¿Qué elementos de la transdisciplinariedad vamos a estar tejiendo permanentemente, transdisciplinariamente, desde la pedagogía, desde el currículo, desde la cultura y desde la Pero ahí ya sociedad? no sería más entonces una transdisciplinaridad desde la pedagogía, desde la cultura, desde la sociedad, desde la complejidad. Bueno, agreguémosle complejidad, pero yo pienso que también desde la pedagogía, desde la cultura, desde la sociedad, desde la complejidad y desde el currículo, o no, o quitamos currículo. Pues me parece que ese currículo no está ahí incluido dentro de esa parte de la pedagogía. Listo, entonces quitémoslo, me convence. Listo. Sí, porque esa transdisciplinidad, profe, recuerde que es como ese trans de disciplinas, ¿no? Sí, Entonces, el currículo le queda a uno ahí como que no es como tal una disciplina, sí o sí, ¿no? listo. Tiene toda la razón, quitémoslo de ahí porque está incluido dentro de pedagogía. Mm. Sí, yo le pondría pedagogía, cultura, sociedad y complejidad. Complejidad. Mm. Muy bien. Y tal vez algo Bueno, de lo de, ¿ah? tal vez algo como, no sé si como ellos separan tanto ese cuento del pensamiento y de las ciencias, no sé si ponerlo ahí dentro de complejidad o matemáticas de la complejidad o pensamiento complejo, porque matemáticas de la complejidad sí hace parte de una disciplina como tal, ¿no? Entonces, No, coloque complejidad y ya usted en el discurso dice que esa complejidad está constituida en la investigación por el abordaje de las matemáticas de la complejidad, por el abordaje de los fractales. okay, Y de, sí, usted lo dice en el discurso. sí, sí, está bien. Bueno, y el último territorio que es ya la organización creadora, que es el tejido epistémico, pues a ese sí le he trabajado poquito, le coloqué ahí, simplemente le coloqué, teníamos las macrocategorías y teníamos tejido epistémico y elementos del fractal, ¿sí? Y yo le coloqué, dentro de Cantadora, le coloqué vivencias ancestrales, características vitales, y dentro del sistema no educativo coloqué dimensiones pedagógicas estructurales y currículos etnoeducativos como parte del tejido epistémico. Y a los lados le coloqué redes de significado y redes de acción, pero es lo único que le he colocado ahí. ¿A qué ¿Ah? hace referencia ahí con esas redes de significado, profe? Pues yo pienso que al estar construyendo a través de toda la investigación esos religajes, tanto los religajes como el tejido epistémico final que se va a presentar, que es un constructo teórico donde van a estar muy plasmados todos los religajes que se encontraron. Ese tejido epistémico tiene en su esencia, está constituido por unas redes de significado y por unas redes de acción, ¿sí? No, sí, señor. Que representan todo lo que en su esencia tienen tanto las cantadoras del Pacífico como el sistema no educativo. Esos sistemas están constituidos por unas redes de significado y unas redes de acción que se despliegan en la cotidianidad de ambos sistemas. ¿Sí? Listo, profe, sí. Alexander, pues yo le quería mostrar esto, pero de todas maneras déjeme, como usted se va a poner a trabajar, es lo de Gloria Clemencia, déjeme entonces para mañana, yo en la mañana, no, en la mañana no, porque en la mañana tengo que ir al colegio a entregar unos complementos alimenticios a los del PAE. Sí. Eh, Sería en la tarde que yo me pondría como a trabajarle un poquito ya la versión final de estos mapas. Listo, listo, listo. Y entonces yo mañana le estaría, si quiere hablamos por la noche un momento y yo ya le debo tener definido como la versión final, ¿de acuerdo? Listo, profe, súper. No, pero chévere, chévere. Creo que fue muy sustanciosa la charla. Voy a ver si hoy subo entonces los enlaces a YouTube ahorita mismo, profe, y se los envío a su merced para que los Listo, tengan. Alexander, le agradezco mucho. Listo, profe. Un abrazo. Yo, muchísimas gracias por Bueno, todo. No le quito más tiempo porque imagínense, un domingo hoy usted por acá reunido. igual, Alexander. Bueno, Dios lo bendiga, Yo, profe, y ojalá se le recupere. amén.
Amén, lo mismo. Bueno, profe, un abrazo. Hasta luego. Igual.